Imagínate tener 7 años y que tu madre te diga que te estás muriendo. No es una pesadilla, es real. Una mañana fría en Ohio. Tu madre entra en tu habitación con una maquinilla en la mano. Escuchas el zumbido y segundos después tu pelo empieza a caer. No lloras porque ella te ha dicho que es necesario, que tienes un tumor en el cerebro, que la leucemia está destruyendo tu cuerpo y luego te obliga a mirarte al espejo y te dice esto: te vas a morir. Y lo peor es que todo era mentira. Bienvenidos a Viudas Negras, yo soy Virginia y en este canal exploramos las historias reales más inquietantes de mujeres que cruzaron un límite por dinero, por amor o por venganza. Mientras esta niña elegía su propio vestido para el funeral, su madre estaba ganando dinero con su muerte. Hoy te cuento uno de los casos más perturbadores que vas a escuchar. Para Hannah, la enfermedad no era algo médico, era su vida. Cada mañana su madre le ponía una mascarilla y no podía quitársela. Le decía que cualquier germen podía matarla. Pero eso no era lo peor. Teresa empezó a hacer algo mucho más oscuro. La drogaba. Somníferos todos los días. El objetivo: que pareciera enferma, incluso cuando no lo estaba. Cuando alguien venía a visitarla, veían a una niña débil, sin energía, casi apagada. Y todos pensaban lo mismo: pobre niña. Pero Hannah a veces se sentía bien, y cuando se lo decía a su madre, todo cambiaba. Teresa le decía que eso era una señal de que el final estaba cerca, que su cuerpo estaba fallando. Incluso llegó a hacer algo aún más perturbador. Le vendaba el pecho, simulando un tratamiento que nunca existió. Hannah sentía el esparadrapo, el picor, la incomodidad, pero no se atrevía a tocarlo, porque confiaba en su madre. Mientras tanto, fuera de esa casa, la gente empezaba a ver a Teresa como a una heroína. Y eso era exactamente lo que ella quería. Pero la mentira no se quedó dentro de esa casa. Teresa la llevó mucho más lejos. En un pueblo pequeño como Urbana, una historia así se propaga rápido. Una niña de 7 años con cáncer terminal. Pues la gente no lo cuestiona. Pero Teresa no dejó que la historia creciera sola. La convirtió en toda una campaña. El rostro de Hannah empezó a aparecer en todas partes: iglesias, supermercados, periódicos. Siempre igual, sin pelo, con mascarilla, aparentemente muriéndose. Y funcionó. La gente empezó a donar. Vecinos, familias, niños, todos querían ayudar. Nadie sabía que todo era mentira. En solo unos meses recaudaron más de $30.000. Dinero que nunca jamás fue a hospitales, nunca fue a ningún tratamiento. Fue directo al bolsillo de Teresa. Pero lo más impactante es que incluso consiguió un viaje a Disney. Una organización benéfica cumplió el último deseo de Hannah, porque creían realmente que se estaba muriendo. Pero ni siquiera allí, en el lugar más feliz del mundo, Hannah podía ser una niña. No podía correr, no podía reír demasiado,
porque su madre seguía alimentando la mentira. Para Teresa, esto ya no era solo dinero, era atención, control, poder, y estaba a punto de llevarlo a un nivel mucho más oscuro. Pero para Teresa, como esto no era suficiente, ni el dinero ni la atención, quería ir más lejos. Así que hizo algo que cuesta mucho entender. Empezó a preparar a su hija. La empezó a preparar para su propia muerte. La sentó frente a catálogos de funerarias, ataúdes, vestidos, opciones para su entierro. Hannah tenía solo 7 años y tuvo que elegir el vestido que usaría cuando muriera. Eligió uno de sus favoritos, pensando que sería el último. Pero tampoco terminó ahí. Su madre la obligó a escribir cartas de despedida a sus amigos, a su entorno, cartas donde decía: los extrañaré en el cielo. Mientras Hannah lloraba, su madre le dictaba qué tenía que escribir. Y mientras todo esto pasaba, Teresa ya estaba hablando con funerarias reales, planeando el entierro de una niña que no estaba enferma. Pero como todo era mentira, los detalles empezaban a fallar y alguien empezó a sospechar. Algunos vecinos empezaron a notar cosas raras. Había días en los que Hannah tenía más energía, demasiada energía, para alguien que supuestamente se estaba muriendo. Pero la verdadera alarma saltó en la escuela. Los profesores empezaron a hacerse una pregunta muy simple: ¿dónde están los informes médicos? Nadie los había visto, ningún hospital, ningún oncólogo, nada. Entonces, alguien hizo una llamada. Servicios sociales. La policía decidió investigar y cuando pidieron pruebas reales, todo se vino abajo. No había médicos, no había tratamientos, no había enfermedad. Hannah estaba completamente sana. La llevaron a un hospital de verdad. Le hicieron pruebas, análisis, escáneres. Resultado: nada. Nunca estuvo enferma. Pero lo más duro no fue el diagnóstico. Fue cuando una enfermera le dijo: no te estás muriendo. Vas a vivir. Hannah no sonrió, no se alegró, se asustó, porque en ese momento entendió que su madre le había mentido toda su vida. Poco después, Teresa fue arrestada, acusada de fraude y de poner en peligro a su propia hija. Pero no fue la única. El padre también fue condenado por no haber hecho nada. Hannah sobrevivió, pero no al cáncer, sino a la persona que debía protegerla. Porque a veces el verdadero peligro no viene de fuera, sino de quien más confías. Si esta historia te ha impactado, suscríbete para más casos como este y dime en comentarios: ¿tú crees que 6 años de cárcel son suficientes para algo así?